Ok, entonces en este nuevo video vamos a ver cómo colocar texto, ¿no? Anteriormente teníamos que ir a Final Cut, a Premiere, hacer nuestros textos, editarlos ahí y luego traerlos como video. Pero en Isadora podemos editar o traer video directamente desde nuestra escena. Voy a copiar esta que dice maqueta 1, lo voy a poner por acá. Voy a borrar esto, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner aquí texto. Y pues vamos a llamar a un actor que se llama, vamos a ponerle text draw. Y entonces este actor tiene muchas opciones, variables que se pueden modificar y veamos qué pasa. Entonces lo conecto. Todavía tenemos nuestro user actor de color. Si queremos modificarlo, yo lo voy a borrar para no tener distractores. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un asterisco. ¿Dónde está esto? Eso se puede editar. Aquí en donde dice text, le voy a poner hola mundo. Es como el texto de prueba por excelencia en los entornos de programación. Entonces, este Hola Mundo ya nos dice que ahí podemos estar colocando cosas, ¿no? Entonces, bueno, podemos aquí cambiarle, ponemos aquí, le ponemos otra palabra, le ponemos cielo. Y lo podemos modificar ya esto como si fuera un editor de texto, ¿no? Un editor de texto muy elemental donde podemos darle el tamaño de la fuente, el tipo, la tipografía. Vamos a ver aquí estas que están de moda. Le doy letra B y me pone aquí B. ¿Quién sabe qué fue eso? La opacidad, el tamaño, la rotación, ¿no? El padding si tuviéramos un párrafo, la posición horizontal, vertical, ¿no? Si tuviéramos un texto más grande, también podemos pues darle formato aquí. Entonces, como verán, esta es la forma más elemental de hacerlo. Voy a copiarlo, voy a pegarlo aquí, voy a generarlo intermedio. Y entonces en uno le puedo poner cielo y en otro le voy a poner árbol. Y entonces cielo y árbol, ¿no? Y entonces ya tenemos una escena por cada palabra. Pero ¿qué podríamos hacer para tener solamente una escena, pero con múltiples textos que puedan cambiar? Entonces podemos utilizar un actor que se llama selector, conectarlo a nuestro texto e inmediatamente aquí cambiarle, por ejemplo, 5. Y en estos valores ponerle árbol, otro cielo, mar, arroz y frontera. ¿Cómo lo elegimos? Modificando el selector de input. ¿Ya vieron? Ahora estoy en el 2, 3, 4 y entonces aquí me dice con esta representación visual, esta rayita es qué valor está siendo seleccionado y por lo tanto esto cómo se puede renderizar en nuestra salida desde este otro lado. Entonces, bueno, aquí las posibilidades son infinitas, tanto para componer, para hacer maquetas, incluso es un ejemplo, se podría hacer una especie también como de subtitulaje, no es óptimo, pero también en algunos momentos se puede llegar a prototipar estos subtítulos, sacarlos de las periferias o de las áreas y experimentar también con el lenguaje tipográfico.
e incluso hacer secuencias, ¿no? Ya sea con este tipo de herramientas, con este selector, y entonces meterlo dentro de nuestra una sola imagen, o dividirlo por escenas, ¿no? Aquí pues podemos, por ejemplo, llamar a otro generador que no los hemos visto, o no sé si es generador, pero es modificador matemático, que es counter. ¿Qué es lo que hace counter? Entonces tiene sumar y restar. Y entonces en adición, aquí nos da, si se dan cuenta, va de la cantidad, amount 1, mínimo 0, máximo 100. Entonces esto quiere decir que va a la cuenta de 1 en 1 hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 13, o lo podemos restar. Yo lo que quiero hacer es, aquí es una especie de loop. En lugar de ponerle que vaya del 1 y el mínimo es 0 y el máximo 100, le voy a poner 5 y veamos qué pasa. Le voy a restar, le voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5 y ahí llega. Entonces para regresar es con el otro. Pero ¿cómo queremos hacerle? Si queremos que esto sea un loop, entonces tenemos que cambiarle el modo en el que cuenta. No límite, sino en wrap. Y aquí sí, si le sumamos, llegamos al 5 y regresamos al 0. Entonces, pero como no tenemos 0, tenemos 1, tal vez podemos cambiarle que el mínimo no sea 0, sino 1. Entonces, si nosotros sumamos, entonces va del 1 al 5 sin pasar por el 1. Vamos a conectarlo a nuestro selector y ahí sí, ya empieza con un solo clic a cambiar las cosas. Yo lo estoy accionando con el clic del mouse, pero también lo podemos hacer con un, ¿se acuerdan? De un keyboard watcher, con el que hacíamos cambios, con el que escuchábamos las teclas del teclado. Entonces voy a ponerle aquí y le voy a poner comilla simple, la letra T de texto para acordarme, y entonces lo cerramos con comilla simple. El key lo conectamos a sumar y con la letra T cambiamos. Esto es el principio básico del texto. Por favor, investiguen, chequen las posibilidades que todas estas variables que tiene el actor TextDraw. Y pues nada, a seguir investigando. Esto también se puede modificar. Esto a final de cuentas se está renderizando como una imagen. Se le puede cambiar el color, ¿no? Experimentar también ahí con las posibilidades que tiene la tipografía como una forma narrativa, etcétera. Y pues nada, creo que ya estamos llegando al final de esta serie, de esta primer serie de videotutoriales de introducción a Isadora. Nos queda uno más, que es un breve repaso solamente de cómo integrar audio a nuestra programación, y esperaré sus comentarios para ver de qué manera puedo seguir pues mejorando esta serie de videos para que los entusiastas y las entusiastas que quieran pues experimentar con esta herramienta. Muchas gracias y nos vemos en este último video. Bye.